y tienen apuntador. No funciona para comer. Gracias. ¿Cómo están? Buenas tardes. Habitualmente no me gusta el podio, normalmente me gusta estarme moviendo por todo, aquí por todos lados, porque para que no se duerman, soy muy preguntón, entonces más que yo dar la clase, ustedes me van a enseñar a mí. Siempre para mí es un placer venir aquí a Ciencias Químicas, porque como lo comentaron, pues mi primera licenciatura, pues soy químico farmacobiólogo, egresado de la generación 50, no saquen cuentas, pero ya hace muchísimos años. Y pues bueno, he tenido además la oportunidad de ver los dos lados ahora sí que en el hospital, desde el lado del laboratorio, desde la parte operativa como químico, y la parte del otro lado del mostrador, que es el área médica. Entonces, cuando estoy de un lado, el otro lado no me va a contar nada, y viceversa. Actualmente la leucemia mieloide crónica es una enfermedad que, como su nombre lo dice, es crónica. Puede en ocasiones ser subdiagnosticada o puede ser inclusive confundida con otro tipo de leucemias. ¿Alguien de aquí conoce pacientes con leucemia? Qué bueno. ¿No? Pero si llegasen a conocer a alguien, entonces, y si a ustedes, como quiero entender que todos por aquí son QFBs o van a ser QFB, bueno, no van a ser, son QFBs. Al momento que ya están aquí, aunque estén en primer año, son QFBs, así siéntanse ya, como químicos. Siempre el familiar va a llegar a preguntarles, oye, es que el diagnóstico, oye, tú que sabes, como esos memes, ¿no? Tú que eres químico, dime, ¿qué es esto de las leucemias y así, ¿no? Entonces, pues vamos a hablar una embarradita de lo que es la leucemia mieloide crónica, ¿sí? Y vamos a hablar un poquito en la introducción. Bueno, la leucemia mieloide crónica, pues es una enfermedad neoplásica, es un origen maligno, y este se origina en la médula ósea. ¿Todos aquí sabemos dónde está la médula ósea? ¿Sí? Cuando tengo a mi paciente enfrente, que pues obviamente no es nada del área de la salud, pues yo le tengo que decir, como decía el gran querido y profesor, si alguno de ustedes aquí tuvo esa oportunidad, Víctor Madureño, les tenemos que decir que hay que explicarles a la Mickey Mouse para que mi paciente me entienda y me comprenda. Y entonces esta enfermedad es originaria de la médula ósea. En todo caso es originario del tuétano, ¿no? Porque ahí es en donde está la médula ósea, ahí es en donde se va a formar la sangre. Y esta neoplasia pues se origina precisamente ahí, en la médula ósea, ¿sí? Ahí se origina. Esta es una de las enfermedades neoplásicas más estudiadas, ¿sí? Esto debido a su origen, ya que es una alteración cromosómica la que da pie a esta enfermedad, ¿sí? Principalmente el denominado cromosoma Filadelfia. ¿Alguien ha escuchado hablar del cromosoma Filadelfia? No. Hoy escucharán de él, ¿sí? Este estudio de ese cromosoma pues fue el parteaguas en el estudio de todas las neoplasias, ¿sí? Ya que se dieron cuenta en ese entonces que era un cromosoma el que originaba un cáncer en ese entonces. Y entonces ya se dio la vista en todas las neoplasias, porque ya existían los cánceres en ese entonces. Cáncer de mama, cáncer de pulmón, cáncer de colon. Pero entonces voltearon a ver a la genética, ¿sí? Pero la primera enfermedad que dio este salto pues fue precisamente la leucemia mieloide crónica, ¿sí? Siguiente, por favor. Y entonces voy a tratar de ir de la mano de la historia, llevándolo hacia la parte actual,
llevándonos al laboratorio y llevándonos al hospital. ¿Sí? Va a ser un viaje en zigzag, como si fuera un laberinto, pero sin tratar de perdernos. En 1674, Anthony van Leeuwenhoek fue el primero que vio y formó un microscopio. Eso sí ya lo sabían, ¿no? Anthony van Leeuwenhoek formó el primer microscopio, por lo tanto fue el primero que observó a los glóbulos rojos. Y precisamente él fue el que le dio esa denominación de glóbulos rojos, porque al momento de observar su sangre en ese microscopio rudimentario, ¿sí?, se dio cuenta de esto. Sin embargo, fue la única célula que pudo observar. Fue hasta 75 años después, en 1749, cuando Joseph Litteu describió a los glóbulos blancos. ¿Y por qué nos observaron hasta casi 75 años después? Pues porque, como su nombre lo dice, glóbulos blancos, y son blancos entre comillas, porque realmente son transparentes, ¿sí? Y los denominó glóbuli albicantes, ¿sí?, por la forma, y por albi, que es blanco, glóbulo blanco. Y hasta Senac describió más o menos alrededor de este mismo año, por el año de 1750, y descubrió que el pus estaba lleno de estos glóbulos. Y entonces los asoció a los glóbulos blancos con el pus en sí. Y entonces, hasta ese entonces, todas las infecciones a que supuraban, pues tenía que ver con los glóbulos blancos. Era una enfermedad meramente infecciosa, nada maligno. ¿Sí? Siguiente, por favor. Bueno. Otros tantos años más. Mira, así funciona. Y me hace sufrir. En 1845, al mismo tiempo en Edimburgo y en Berlín, John Bennett describió la autopsia de un paciente, 28 años, tumor esplénico, ¿sí? O sea, era un tumor del vaso. Y mencionó que la causa de la muerte era supuración de la sangre. O sea, en ese caso, él lo vio como si la sangre hubiera estado infectada, porque había una gran cantidad de glóbulos blancos en esa sangre. Entonces, por eso dijo que el paciente había muerto por supuración de la sangre. Y en Alemania, Virchow, el de la triada de Virchow, el de la trombosis, el de la inflamación, publicó un segundo caso, prácticamente el mismo año, igual, una leucemia, pero esta era una mujer de 50 años, igual, crecimiento del vaso. Y en la autopsia observó que había una sustancia semejante al pus en los vasos sanguíneos. Y entonces empezaron a relacionar la cantidad de glóbulos blancos con ese tumor del vaso, con ese cáncer que hacía que creciera el vaso y que morían los pacientes, ¿sí? Porque aparte morían muy pronto. Prácticamente esta paciente, después de que se le dio el crecimiento del vaso, a los 4 meses fue cuando falleció, ¿sí? Y entonces, 2 años después, precisamente Virchow acuñó el término leucemia, que etimológicamente hablando, pues significa sangre blanca, por leucos y emia. ¿Sí? Muy bien. Todo el mundo sabía que la leucemia era glóbulos blancos en la sangre, ¿no? La sangre blanca. Perfecto. Vamos a ver. Solicitud enviada del servicio de urgencia. Les llega al laboratorio cuando ustedes están de guardia, ¿sí? 48 años y el único que dice síndrome consuntivo. Y digo lo único porque en ocasiones ni siquiera dice nada. Ese es un tema de los cuales hay que estirarle las orejas a los médicos porque rara vez ponen un diagnóstico en esas solicitudes de laboratorio. Estamos luchando y espero que los químicos de aquí nos ayuden a luchar contra esos médicos que no llenan bien las solicitudes. ¿Por qué? Porque es muy importante para nosotros dentro del laboratorio saber qué sospecha el médico. Que sabemos que hay médicos que no sospechan nada y que le piden todo para ver qué sale, pero bueno, eso es otra cosa. Y entonces dice que la biometría hemática, que es lo único que vamos a ver ahorita, dice que trae 16.8 gramos de hemoglobina, un hematocrito de 51, con un volumen corpuscular medio 88 y concentración media de hemoglobina de 29. Prácticamente, y un ancho de distribución eritrocitaria de 14. Hasta aquí, serie roja, pues prácticamente podemos decir que es normal, no pasa nada, ¿no? En cierta forma, y dependiendo del lugar en donde estemos, podemos decir tal vez que haya un poco de poliglobulio, un poquito elevado el hematocrito,
Y digo dependiendo de la región, recordemos que la altura del nivel del mar puede decir si tenemos más o menos cantidad de glóbulos rojos. Y entonces nos vamos a la fórmula blanca y vemos leucocitos, 164,000, 71% neutrófilos, 16% linfos, 10% monos, 2% eosinófilos y 1% basófilos. Aquí lo único que nos llama la atención, la cantidad de glóbulos blancos, ¿cierto? 164,000, cuando el valor promedio es de 4,000 a 11,000 o de 5,000 a 10,000, dependiendo del equipo en el que lo estén viendo. Y entonces está 16 veces más elevado del valor máximo normal. ¿Hasta ahí? Bien. Y si nos vamos al diferencial, el diferencial pues es prácticamente normal, tal vez ligeramente elevada a los neutrófilos y que pudiéramos decir que hay un poquito de neutrofil. Pero si solamente observamos el porcentaje, pues no nos va a llamar la atención nada. Pero, y siempre le digo a los médicos, cuando veamos un diferencial de glóbulos blancos no nos vamos a fijar en porcentajes, nos vamos a fijar en los valores absolutos, que si bien la mayoría de los equipos de biometría actuales ya lo dan de manera automática en nuestra lista de resultados, en ocasiones todavía hay algunos laboratorios en donde solamente tienen que hacer el conteo, hacen su conteo diferencial por frotis y reportan un porcentaje y pues tienen que hacer regla de 3 simple. ¿Sí? Y si vemos ahora sí el diferencial, pues son 117,000 neutrófilos, 26,000 linfos, 18,000 monocitos, 2,000 eosinófilos y 1,000 basófilos, que prácticamente todos están por encima del valor normal. ¿Sí? Plaquetas 321,000, prácticamente normal. Entonces pareciera que el único problema está en la serie blanca, los glóbulos blancos. Hasta aquí pensaríamos en una leucemia. ¿Sí? ¿No? ¿Qué creen? No sé. ¿No? Así es, porque si decimos que lo máximo es permitido es 11,000 y tiene 164,000, algo está mal. Definitivamente algo está mal. No sé qué tiene. No sé si sea leucemia, no sé si sea algo llamado reacción leucemoide, que ya casi no deberíamos de usar ese término, pero todavía se llega a usar. Pero algo está pasando en ese paciente, ¿no? Y además me dicen que es un síndrome consuntivo. El síndrome consuntivo es cuando es un paciente que está y ha perdido muchísimo peso. Literalmente llega débil porque ha perdido peso. El típico paciente que mencionan, híjole, de seguro está enfermo por cómo se ve. ¿Sí? Siempre me obligaría a ver un frotis de sangre periférica cuando se salen estos parámetros. Muchos laboratorios tienen sus criterios y manejan valores críticos, es decir, cuando mi valor de laboratorio sobrepasa cierto valor o es por debajo de cierto valor, es un valor crítico. Y mi obligación como laboratorio es ir a informar inmediatamente al área médica que hay un valor crítico en ese paciente. ¿Sí? Y esos valores críticos van desde glucosas. Por ejemplo, glucosas menos de 50 es un valor crítico. O mayores de 300 es un valor crítico. Potasio menores de 3 es un valor crítico. Mayores de 5 es un valor crítico. Y así nos vamos. Por lo tanto, los glóbulos blancos, 164,000, creo que es un valor crítico y tendría que ir a avisar. Y entonces, ¿qué sigue yo como químico? Pues ir a ver el frotis y confirmar que lo que me está dando el equipo efectivamente lo estoy observando. Yo tengo que hacer mi frotis y teñirlo. ¿Con qué lo teñimos? ¿No? ¿Alguien ha teñido un frotis de sangre periférica? ¿Sí? ¿Con qué? Ya no se acuerdan, hombre, pues. Empieza con W. Con Wright, que es el colorante que actualmente se utiliza, ¿no? Muchas técnicas, pero teñimos con Wright. Muy bien. Y vamos a dejar por el momento ese paciente y vamos a regresar ahora a la médula ósea. Y entonces vamos ahí, y ahí vemos de manera esquemática y con dibujitos a la hematopoiesis. Desde una célula madre hematopoyética o una célula pluripotencial, progenitores linfoides, progenitores mieloides y luego una serie
de pasos para llegar a las células que vemos en sangre periférica: linfocitos, eritrocitos, plaquetas, macrófagos o monocitos, eosinófilos, basófilos y neutrófilos. ¿Todos los han visto en algún frotis? Si les ponen examen de morfología, ¿saben cuál es cuál? No, sí. Muy bien. Y entonces, a mí me gusta comentarles que hay muchos tipos de leucemias. Y muchos me refiero a que por lo menos hay unos 8 tipos de leucemias. Cada una es diferente, cada una se comporta diferente y cada una proviene de una célula diferente. ¿Sí? Y entonces, si dijimos que la leucemia es una alteración neoplásica, o sea, es un cáncer, y todo cáncer siempre viene de una célula normal. Una célula normal tuvo que haber sufrido un cambio genético para dar una célula maligna. Hasta ahí estamos bien, ¿sí? Y entonces, si mi progenitor linfoide, es decir, los linfoblastos, tuvieron un problema genético y se transformaron en malignos, pues entonces me va a dar una leucemia, ¿sí? O si los progenitores de la serie mieloide sufren algún trastorno genético, también me van a dar una leucemia. Pero entonces ahora yo les tengo que poner, ya tienen nombre, pero ahora le tengo que poner apellido, ¿sí? Y apellidos tenemos 2, el paterno y el materno. Al menos las leucemias también tienen apellidos paternos y maternos. Y entonces, si mi problema está en el progenitor linfoide, me va a dar una leucemia linfoblástica aguda. A leucemia ya quedamos por qué. Linfo porque es el progenitor linfoide. Blástica porque es un blasto. Recuerden, las células que denominamos blastos son las células muchísimo más jóvenes o inmaduras. ¿Sí? ¿Alguien de aquí ya es QFB egresado? No, todos son quimicoblastos, ¿verdad? Porque están en formación y están en maduración y diferenciación. Todavía no salen a la vida laboral. Entonces, los linfoblastos, pues entonces son linfocitos que aún no salen a sangre periférica. Por eso se denomina leucemia linfoblástica aguda. Ese es su segundo apellido. Y si el problema está en la línea mieloide, en donde son mieloblastos, pues entonces se llama leucemia mieloblástica aguda. ¿Sí? Y entonces estas son enfermedades de los progenitores linfoides o mieloides, dependiendo de la línea. ¿Sí? Siempre la enfermedad de los progenitores van a ser agudas. Van a ser agudas por el tiempo, son altamente, en cuestión de semanas se manifiestan los síntomas, y si no hay tratamiento, inclusive puede haber una alta mortalidad en este tipo de enfermedades. ¿Sí? Son extremadamente sintomáticas. ¿Sí? Y entonces, ahora vamos a las de las células maduras, o las células que ya son adultas. ¿Sí? A esto se le denominamos neoplasias mieloproliferativas, y dentro de las neoplasias mieloproliferativas existen diferentes tipos. Como su nombre lo dice, neoplasia, porque es un cáncer, mielo, porque vienen de la línea mieloide, proliferativa. ¿Qué es ser proliferativo? Es abundante. Y entonces eso nos va a ayudar a entender un poquito. Si mi problema está en el glóbulo rojo, o sea, abundantes glóbulos rojos, ¿sí? Es una enfermedad que llamamos policitemia vera, y es un cáncer de los glóbulos rojos elevados. Hemoglobinas de 20, de 25, con hematocritos de 60, de 65, ¿sí? Si mi problema está en las plaquetas, o sea, más de 450,000 plaquetas, 1,000,000 de plaquetas, 800,000 plaquetas, entonces lo denominamos trombocitemia esencial. Y así se llama la enfermedad. Es un cáncer de las plaquetas elevadas. Si mi problema está en los granulocitos, ¿sí?
Entonces, es una leucemia mieloide crónica, porque lo que va a estar elevado son los neutrófilos, basófilos y eosinófilos, que es a lo que nos vamos a hablar un poquito más profundo ahora, ¿sí? Sin embargo, dentro de esta leucemia mieloide crónica, si lo que abundan son los neutrófilos, pues entonces es una leucemia neutrofílica crónica. O si el problema son los eosinófilos, pues es una leucemia eosinofílica crónica. Y complicamos más este panorama. Pero no quiero que se compliquen y vamos a quedarnos con que es una leucemia mieloide crónica, porque es la línea mieloide de mieloblastos lo que está alterado. Pero no está alterado desde aquí, pero se manifiesta ya en las células maduras. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que vamos a observar? Vamos a observar abundante cantidad de células maduras o los predecesores previos, pero sin que sean los mieloblastos, porque si no, pues ya es una leucemia aguda. ¿Sí? Viendo el panorama, viendo toda la hematopoiesis en sí, ubicamos ya dónde está la leucemia mieloide crónica. Y como su nombre lo dice, es crónica porque muchos pacientes pueden tener 1, 2, 3 años con leucemia mieloide crónica sin darse cuenta. Es crónica. ¿Sí? Y ahora, dijimos que teníamos una célula troncal hematopoyética y que de esta se va a venir para acá o se va a venir para acá. Y del mieloide común, o puede ser un eritrocito, o puede ser una plaqueta, o puede ser un glóbulo blanco. ¿Y quién va a decidir hacia dónde se va esa célula? ¿Quién le dice que para dónde se vaya? ¿Quién creen? Yo soy célula madre y voy a decir, pues, hoy tengo ganas de hacer eritrocitos y empiezo a formar eritrocitos. Hoy tengo ganas de hacer glóbulos blancos y hago glóbulos blancos. ¿Creen que sea de ganas? No. Recuerden que nuestro cuerpo es sabio, y por lo tanto lo que más necesito es lo que más voy a buscar o lo que más tengo que tener. Si yo necesito dinero, pues tengo que trabajar para tener más dinero. ¿Sí? Si yo tengo hambre, pues tengo que hacer de comer para poder satisfacer mi hambre. Y entonces, si yo tengo anemia, algo le tiene que decir a esta célula mieloide que se venga a eritrocitos y no hacia lo demás, porque no necesito glóbulos blancos ni plaquetas. Si estoy sangrando y tengo plaquetas bajas, algo le tiene que decir a esta célula que se vaya a hacer plaquetas y no glóbulos blancos o rojos. Y si tengo una infección, algo le tiene que decir a esto que se venga a hacer glóbulos blancos, porque no necesito rojos ni plaquetas. ¿Y qué es lo que le tiene que decir? Ah, bueno, pues precisamente estas células progenitoras tienen receptores en su membrana que va a llegar una señalización para decirle que forme cierta célula o no. Y entonces puede haber receptores de eritropoyetina. Si me falta glóbulos rojos y es un sensor que está en el riñón, ¿sí? Y que dice que si falta oxígeno yo tengo que producir más glóbulos rojos. La baja de oxígeno le dice al riñón que forme más eritropoyetina para que esta célula mieloide progenitora pues produzca más glóbulos rojos. Hay un receptor que se llama MPL, ¿sí? De megacariocitos y plaquetas. Si se activa, pues da megacariocitos. O el receptor del factor de crecimiento de granulocitos me va a dar granulocitos. Pero entonces estos receptores que están en esa médula, en esa membrana, perdón, dentro de la médula, son los que deben de ser sensibles a cierto estímulo. ¿Sí? Por lo tanto, es como un interruptor. Tiene que prenderse o apagarse dependiendo lo que necesito. ¿Hasta aquí vamos bien? Muy bien. Bueno, vamos a hablar un poquito ahora sí. Le digo que esto es como un laberinto, pero al final de cuentas todo lo vamos a conjuntar. Y hablamos de todas las leucemias y la leucemia mieloide crónica, ¿qué? Bueno, todas las leucemias, y esto es en América Latina y esto es en México, ¿sí? Se dice que las leucemias como tal, pues son, la incidencia es de 6.5 pacientes por cada 100,000 habitantes en América Latina y en México 6.4 por cada 100,000 habitantes.
Pero de todas las leucemias, solo el 15% son leucemias mieloides crónicas, ¿sí? Porque el otro 75%, ¿sí? Del otro 85%, perdón, pues son leucemias agudas, las rápidas, las mortales. Por lo tanto, eso es como es muy baja la incidencia, también en muchas ocasiones se nos pasa el diagnóstico. Mortalidad, pues se mueren 4.3 por cada 100,000 en América Latina, 4.2 o 3.2 por cada 100,000 en México. ¿Se fijan que a los hombres les pega más que a las mujeres? ¿Sí se dieron cuenta? La incidencia más en hombres que en mujeres. La mortalidad más en hombres que en mujeres. ¿Okay? Muy bien. Vamos a regresar un poquito a la historia. Nos quedamos en que en 1800 decían que los que morían por el tumor del vaso, su sangre estaba supurada o infectada. Bueno, pasaron varios cientos. ¿Sí? 1958, Nowell y Hungerford describieron ahora sí el cromosoma Filadelfia y describieron que el cromosoma 22, al cual denominaron cromosoma Filadelfia, estaba en esos pacientes con una leucemia mieloide crónica, porque ya Birkhoff había acuñado el término leucemia. No era ya supuración de la sangre, ya eran enfermos que morían por leucemia, porque su sangre era blanca. Y entonces, en 1958, el primer cáncer al que le dijeron el cromosoma Filadelfia es el culpable de este cáncer, fue la leucemia mieloide crónica. ¿Sí? Por eso digo, de todas las cánceres que existen, la leucemia mieloide crónica fue la primera en la que se relacionó una alteración genética. Y eso dio pie a que todas las demás neoplasias, como les comenté hace un momento, voltearan a ver a la genética. Y una mujer, Janet Davidson Rowley, su apellido original Davidson, Janet Rowley, describió en 1972 esa traslocación del cromosoma 9 y 22, al cual actualmente ya le llamamos cromosoma Filadelfia. Es un cromosoma que no existe. Es un cromosoma que es una traslocación recíproca. Una parte del 9 se va al 22 y una parte del 22 se va al 9. Y esos cromosomas se denomina Filadelfia. ¿Y qué utilizó? Pues utilizó una técnica de Giemsa con bandeo con clinacrina, encontrando una parte del brazo largo del 22 que se cambiaba por el brazo corto del 9, por una parte del 9. ¿Sí? Y ahí es donde entran los químicos. ¿Sí? Los químicos son los que hacemos los bandeos y los cariotipos. ¿Sí? ¿Ustedes han hecho cariotipos? ¿No? Pero sí los han visto. Las figuras de los cromosomas, cómo los van poniendo desde los cromosomas del 1 al 22 y el cromosoma sexual, todo eso. Bueno. No iba a decir, creo que la mayoría somos farmas. Ajá, por eso. Yo también, soy QFB. No, pero de farmacia industrial. Ah, de farmacia industrial todos. Pues con mayor razón, esto lo ven en la industria, ¿no? No se crean. Bueno, pero el QFB debe ser de todo. Yo salí de clínicos, pero sé de bromatología y de micro, de farma, de la industria. Pero bueno, como son de farma, voy a enseñarles la parte clínica. Entonces, la leucemia mieloide crónica fue la primera enfermedad relacionada con una alteración cromosómica, es el Filadelfia. Ahora, todos han llevado genética. Me voy a preguntar antes. Recuerden que el cromosoma es una tira de DNA compacto que si lo separamos y de DNA me da otro DNA, se llama, ¿cómo se llama? Bueno, de DNA a RNA, transcripción. Y de RNA con tripletes de aminoácidos en el ribosoma se llama traducción. Para formar una proteína. ¿Sí? Entonces, este cromosoma, ¿sí? Cuando se lee ese DNA y se transcribe un RNA, me va a dar una proteína. Esa proteína
se denomina BCR-ABL1 y es un transcrito porque se transcribió. Esta proteína hace que ese switch del receptor de la célula mieloide esté prendido siempre. Y entonces ese está replicándose y forma cada vez más cantidad de glóbulos blancos aunque no los necesite. Y está prendido y está formando y formando y formando glóbulos blancos, ¿no? Es cromosoma 22 con un cromosoma 9 forma varias proteínas, ¿sí? Un BCR-ABL con un punto de ruptura de 190 o de 210 o de 230. ¿Y esta proteína qué me va a dar? Pues va a alterar la adhesión de los glóbulos blancos, o sea, no van a funcionar. Porque uno pudiera pensar, pues si tengo más cantidad de glóbulos blancos, pues qué padre, tengo una superinmunidad. Pero no funcionan. Y entonces me puedo enfermar más fácilmente porque mi sistema inmunológico no funciona. ¿Por qué? Porque hay una alteración en la adhesión. Hay una actividad mitogénica, por lo tanto, hay una replicación de esas células. Y aparte se inhibe la apoptosis. ¿Saben qué es la apoptosis? ¿Recuerdan qué es la apoptosis? ¿Qué es la apoptosis? La muerte celular programada. Y si yo inhibo mi muerte celular programada, ¿qué le va a pasar a esa célula? Va a ser inmortal. Esta es la del crecimiento, esta es la de la mortalidad. Mi célula va a ser inmortal, no se va a ir nunca a apoptosis. Y entonces va a vivir mucho tiempo, muchos años. La vida media del neutrófilo, de 3, 4 días máximo. Va a vivir años. Porque se inhibe la apoptosis. Y ese es el fenotipo maligno de esos neutrófilos que podemos observar, inclusive de forma normal. Sí, morfológicamente pueden ser y son normales, solo que son malignos. Eso es lo que me puede hacer pensar que yo estoy viendo pues puros neutrófilos. Pues puedo pensar en una infección, porque morfológicamente, a diferencia de otras células, el cáncer de mama, pues esas células van a ser malignas, completamente deformes, pero aquí no. ¿Sí? Y entonces dice que esas vías metabólicas del BCR-ABL, todo esto ya lo vieron, ¿no? Pues es bioquímica. Entonces ustedes deben ser más expertos. Segundos mensajeros, porque esa es una membrana que activa las vías de STAT, las vías de fosfatidilinositol o las vías de activa BCL2, BCL2 y MIC. MIC es proliferación y BCL2 es apoptosis. No me vamos a meter en detalles, pero lo que hace esta proteína activa es una autofosforilación. Significa que estoy prendiendo y prendiendo y prendiendo y prendiendo cada rato la célula para que esté proliferando y esté aumentando y cada vez más y más y más células, como les comento, aunque ni siquiera las necesitemos. ¿Sí? Creo que ahora sí ya no funcionó. Ahí está. Muy bien. Regresamos otra vez a la hematopoiesis. Y ahora sí, nada más vamos a ver. Leucemia mieloide crónica son las células adultos y unos cuantos hacia atrás sin llegar al mieloblasto o promielocito, sino a partir del mielocito, metamielocito y ahora sí la célula madura. Mielocito neutrófilo, metamielocito y luego sigue el banda y el neutrófilo. ¿Sí? Tanto en eosinófilos, basófilos, tenemos mielocitos, metamielocitos y los adultos, los en banda y los segmentados. Y entonces, ahora sí, todos estos están aumentados. La serie roja no está alterada y las plaquetas tampoco. ¿Sí? Porque en ese momento el único que está prolifere y prolifere son la serie blanca. Entonces, al momento de ver mi biometría, desde el primer momento yo puedo sospechar que es una leucemia mieloide crónica.
porque solo la línea mieloide o la línea granulocítica está alterada, ¿sí? Porque la serie roja y las plaquetas no. A diferencia de las agudas, en donde puede ser ahí todo bajo, ¿sí? Acá puede ser que nada más esto esté elevado y siempre esté elevado. El valor máximo que yo he visto en un paciente que llega allí a urgencias es de 294,000 glóbulos blancos, ¿sí? Pueden llegar inclusive con más cantidad de hemoglobina y con más plaquetas, puede tener hasta 400,000 o 500,000. ¿Por qué? Porque acuérdense que pertenece a una serie de enfermedades que se llaman neoplasias mieloproliferativas, por lo que pueden semejarse una policitemia vera, una trombocitemia esencial o una mieloide crónica. En algunos pacientes traigo 20 de hemoglobina, 164,000 leucos y 800,000 plaquetas. O sea que trae poquito de los tres. Entonces tengo que hacer otros estudios para saber cuál de las tres es, que no puede ser los tres al mismo tiempo. Y entonces me tengo que ir al frotis. Ya llevaron análisis clínicos, llevaron frotis, ¿sí? ¿Eso lo llevan en tronco común, no? No, ya no. Bueno, pero sí los han visto en microscopio. Entonces sí ya lo llevaron en tronco común. Análisis clínicos. Ya no llevan la materia análisis clínicos. Digamos, Inmuno. Hemato. Nada más a los clínicos. Qué discriminación, en serio. Saben que estos son los glóbulos rojos, ¿verdad? Estos son células, si se fijan, son muchos gránulos, como si fueran eosinófilos. Esa es sangre periférica, con mucha imaginación. Neutrófilos. Estos son mielocitos, con muchos gránulos, porque son los granulocitos. Pero quiero que les llame la atención algo. Hay más glóbulos blancos que glóbulos rojos, ¿se fijan? Entonces, de primera instancia, nomás de ver al primer vistazo al microscopio, yo puedo confirmar que efectivamente son 174,000 glóbulos blancos, 200,000, 80,000, ¿sí? ¿Se fijan? Un neutrófilo en banda, un mielocito, otro mielocito, un metamielocito, neutrófilos, segmentado, un banda, mielocito. Significa que están los predecesores, mielocito, metamielocito, banda y segmentados. Son los que vamos a encontrar en sangre periférica, ¿sí? Ahora, ha habido cursos de morfología con químicos y a veces me dicen, híjole, es que es bien difícil, ¿cómo lo puedo distinguir? Y de aquí a que me acuerde, bueno, existen atlas que puedo ir a investigar. Y también les digo, no se preocupen, porque a veces dices que como químico me preocuparía que yo diga que hay un metamielocito cuando no lo sea, o que hay un mielocito cuando no lo sea. Entonces, sugerencia, solo pongan, se observan células inmaduras. Ya no le, no, así es, efectivamente. Y sin sonar mal, si ustedes le ponen metamielocitos, mielocitos, el 90% de los médicos que leen ni van a saber qué, porque no son hematólogos. Es más, ni los internistas van a saber qué. ¿Sí? Entonces, lo que sí quiero que ustedes vean es que son células que no, ese sí es un neutrófilo segmentado, ese también, pero son malignos. Se fijan que se ven igualitos a los que no son malignos, pero que además va acompañado de otras células que no son normales o que no son las habituales en sangre periférica. Y el tip es, son muchas. Para la mieloide crónica es una proliferativa, por lo que siempre va a haber más de 20,000, siempre. ¿Sí? Muchas. Igual, con muchos gránulos, por lo tanto son granulocitos. No voy a decir que es una linfoblástica o una linfocítica,
porque los linfocitos, eso lo recordamos, ¿no? Son chiquitos, 90% del núcleo ocupa el citoplasma, redondito, sin problema. Estos son todos los que tienen diferentes formas. Una mieloide crónica, y esta sí tiene blastos. Si solamente veo esta y no conozco ninguna otra cosa, puedo decir que es una linfoblástica, pero una mieloblástica. Y ustedes me van a preguntar, ¿y cuál es la diferencia de este con este? Que ese es un blasto, la cromatina está laxa, a diferencia de esta que la cromatina está compacta. ¿Recuerdan? Cromatina laxa y compacta, eucromatina y heterocromatina. La heterocromatina es la cromatina compacta, la que no se está leyendo. Y la eucromatina o la cromatina laxa es la que precisamente esas tiras de DNA están sueltas porque se están leyendo, se están duplicando, se está transcribiendo. O sea, están activas. Los blastos siempre van a estar activos. ¿Sí? 40% de los pacientes no van a presentar ningún síntoma, por eso les digo que es crónica y que los pacientes pueden andar por ahí sin pena ni gloria, con leucemia y ni siquiera saben. Y a veces se dan cuenta porque pues les van a operar de la vesícula, nada que ver, les hacen el estudio, una biometría hemática y 80,000 leucos, 100,000 leucos. Y ahí ya se dan cuenta. ¿Sí? Suele ser un hallazgo. Ahora, también puede haber otros estudios, como puede haber anemia, esplenomegalia. Ese crecimiento del vaso les hace que cada vez que coman se llenen muy pronto, saciedad temprana, y entonces empiezan a adelgazar y empiezan a perder peso. ¿Sí? Dolor en el cuadrante superior izquierdo, o sea, por el vaso, esplenomegalia en el 50 al 60% de los casos. ¿Se acuerdan los primeros casos en los que describieron la leucemia? En 1600, Bennett y Birkhoff, que eran tumor del vaso, porque el vaso estaba crecido. Bueno, pues entonces hasta el 60% de los pacientes van a tener crecimiento del vaso. Pocos frecuentes, pues trombosis, artritis, priapismo, hemorragias, úlceras. ¿Sí? Las fases de la leucemia, una fase crónica, mediana duración, casi siempre sin tratamiento y casi siempre sin síntomas, de 5 a 6 años. Por eso les digo que el paciente puede andar ahí con leucemia y sin que nadie se dé cuenta. Cuando pase una fase acelerada, significa que ahora sí se incrementa todavía mayor el número de glóbulos blancos, por lo que empieza a haber síntomas, y estos pueden ser de 6 a 9 meses. Y una crisis blástica es cuando ahora sí hay tantos que inclusive los blastos empiezan a salir a sangre periférica. Y entonces le llamamos una crisis blástica. Y la mediana de duración es de 3 a 6 meses. Significa que si no le damos tratamiento, a los 6 meses se mueren. Si no le damos tratamiento, a los 9 meses se mueren. Si no le damos tratamiento, hasta los 6 años se mueren. ¿Sí? La fase crónica, de 6 a 9% de blastos, es lo máximo que tenemos y casi siempre hay vaso crecido. La acelerada, los blastos empiezan a incrementar hasta el 19%, muchos basófilos. Aquí ya puede haber anemia y trombocitopenia. Y la blástica, obviamente, pues más de 20% de blastos. ¿Sí? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Buscando el cromosoma Filadelfia, al culpable. 22, le falta un pedazo. 9, le sobra un pedazo, porque el de aquí debería estar aquí. ¿Se fijan? Pero eso es una translocación. Hay que medir el vaso, biometría hemática, frote de sangre periférica, un cariotipo o FISH, ¿sí? Inmunofluorescencia in situ, o PCR, que es reacción en cadena de la polimerasa. Esa sí la hacen los industriales, ¿no? ¿No? Tampoco. Bueno. Un FISH. El FISH es más fácil, lo pintamos de un color el 9, de otro color el 22, y si los vemos juntitos, pues es un 9-22. Ahí ya no tengo que estar viéndolo a blanco y negro, ya los veo a colores y es más fácil identificarlos. ¿Sí? La reacción en cadena de la polimerasa para el transcrito BCR-ABL, pues obviamente recuerdan que la reacción en cadena de la polimerasa lo que va a hacer es replicar un fragmento de DNA o de RNA, ¿sí? En este caso es de RNA, que es el transcrito, y lo voy a replicar tantas veces. Lo puedo hacer cualitativo,
si existe el BCR-ABL en sangre, es una leucemia mieloide crónica. Pero además la tengo que medir, y eso es porque voy a valorar el tratamiento. ¿Sí? Porque si al momento del diagnóstico me dice que tiene 100 BCR-ABL, y yo le doy tratamiento y a los 3 meses dice que tiene 1, pues ya mejoró un 99%. ¿Sí? Pero si tiene 100 y le doy tratamiento y a la siguiente valoración sigue teniendo 100, no funcionó el tratamiento, se lo tengo que cambiar. ¿Sí? Para eso me sirve la reacción en cadena de la polimerasa. Y esto siempre se hace en sangre periférica. A diferencia de las leucemias agudas, donde tengo que irme a la médula ósea, aquí yo lo puedo hacer en sangre periférica. Son tantas las células, son tan proliferativas que puedo usar la sangre periférica, sin necesidad de irme a la médula ósea. ¿Sí? Y entonces, por eso voy a valorar la respuesta. El laboratorio tiene mucho que ver porque es el que me va a decir si yo voy a seguir con el tratamiento o lo tengo que cambiar. Idealmente tengo que tener una respuesta molecular indetectable por los logaritmos de la reacción en cadena de la polimerasa, de los transcriptos. Puedo tener 1000, 100 y hasta 10. O sea, bajó, ¿sí?, a 10. Sin embargo, pues es una mala respuesta. A 1, pues puedo decir que es una mínima. Tiene que ser menos de 1 para yo poder decir que tiene una respuesta. Pero es menor. Si me voy a un logaritmo bajo 4, puede ser una molecular mayor, o una de 5, una indetectable. Y ahorita, en este momento, la leucemia mieloide crónica puede llegar a ser curable. 2 años con respuesta molecular indetectable. Yo le puedo quitar el tratamiento al paciente y decir que lo curamos de leucemia y ser el primer cáncer curable al 100%. En México estamos un poquito lejos, porque para que podamos tener 2 años continuos, el paciente debe de estar en tratamiento continuo y sin perderlo. Es un tratamiento como la diabetes. La leucemia mieloide crónica en México la podemos catalogar como incurable. O sea, el paciente tiene que tomar medicinas de por vida. Y a veces se asustan porque me dicen, es un cáncer incurable, me va a morir. Sí, señor, se va a morir igual que yo, igual que todo el mundo. Hasta ahorita no conozco a nadie inmortal, pero no ahorita. Igual que el diabético. Pero ya normalizamos tanto a los diabéticos que le dio diabetes, pues le dio diabetes. Le dio leucemia mieloide crónica, les da el infarto. Y es igual, es una enfermedad crónica que necesita estar en tratamiento para poder estar en respuesta y poder tener una supervivencia de 10 años, 20 años. Pero si dejo de tomar medicamentos como buen mexicano, porque ya me sentí bien, voy a perder esa respuesta y luego tengo que recaer. Y como en los diabéticos, pues ahora le voy a tener que cambiar la medicina porque la que le di ya no le hace. Y hasta llegar a la insulina, y hasta, igual aquí. ¿Sí? Y es por eso que la leucemia mieloide crónica, al menos en México, estamos todavía un poco lejos de la curación. Porque no tenemos, por parte de las instituciones, el aporte de medicamentos sin problema, o por parte de los pacientes, como les digo, como buenos mexicanos, ya me siento bien, pues ya lo voy a dejar, que el cabo ya me siento bien, que el cabo ya me curé. Aún así, a pesar de eso, la leucemia mieloide crónica se puede tener una supervivencia de hasta el 92% a 5 años. Significa que en 5 años un paciente que se diagnostica, 9 de cada 10 pacientes están vivos. ¿Por qué? Porque tienen una muy buena respuesta a los tratamientos. Sin tratamiento pueden vivir hasta 6 años, con tratamiento pueden vivir muchísimos años más. ¿Sí? Y pues gracias. Después del choro mareador, cámbiense clínicos, es más bonito. No se crean. ¿Dudas? ¿Preguntas? Adelante. Bueno, no me quise meter un poquito porque les digo, esto sería como para 2 o 3 clases. Recuerden que les comenté que es un receptor donde entra esa proteína BCR-ABL y prende un switch para que esa célula esté proliferando. Bueno, el tratamiento se llaman inhibidores de la tirosina. La tirosina es el receptor. Entonces yo le voy a poner un tapón para que ya no lleguen y lo estén prende y prende y prende. O sea, como quien dice, voy a poner la mano en el apagador para que alguien no lo esté prendiendo.
Y si yo le pongo la mano, se apaga y ya deja de producir glóbulos blancos. Por eso, el paciente tiene que estar en tratamiento continuo, porque si se lo quito, se vuelve a prender. ¿Sí? Entonces se llaman inhibidores de la tirosina sinasa, son tratamientos tomados, es vía oral, son tabletas, y se llaman, la primera generación se llama imatinib, inhibidores de la tirosina sinasa. La segunda generación, dasatinib, nilotinib, ponatinib, bosutinib, y todos terminan en ib, como ustedes, como buenos farmas, que van a producir medicamentos, tabletas, comprimidos. Eso sí saben, ¿verdad? Son expertos en eso. Entonces es un tratamiento oral, continuo, varía la dosis. Primera generación, imatinib, 400 miligramos al día. Las primeras tabletas que salieron hace 20 años eran de 100 miligramos, entonces tomaban 4 al día. Ahorita ya la industria hizo que fueran 400 en una sola tableta, entonces ya nomás se toman una. Pero con ustedes, como buenos farmas en la farmacocinética, farmacodinámica, reacciones adversas y todo lo demás, el imatinib tiene muchas reacciones adversas y casi siempre son gastrointestinales, diarrea, que habitualmente son las primeras semanas del tratamiento y a veces es por lo que los pacientes lo dejan. ¿Sí? Pero luego pues hay que cambiarle a otro, segunda generación, tercera generación. Entre más generaciones avanzamos, mayor eficacia, menos efectos adversos. Y eso ustedes no se los voy a contar porque en eso ustedes son expertos. ¿Sí? Porque les dije que son expertos, ¿verdad? ¿Alguna otra duda? Adelante. Todas. Si me las sé la respuesta, se las digo. La primera es, a comparación de los cánceres, ¿qué tan agresivo es la leucemia? Esta, la mieloide crónica, muy poco agresiva. Por eso comento que a veces el único síntoma es ese dolorcito. Es que como que me molesta, me ofende, dicen las señoras. Me ofende aquí y entonces pues estoy empachado. Se la pueden llevar 1 año, 2 años y hasta que ese vaso ya está, les digo, ya no es vaso, ya es jarra, les empieza a molestar, les disminuye el espacio del estómago y empiezan a perder peso. Si antes se servían 2 platos de frijoles con 10 tortillas de harina, ahora solo 2 cucharas de frijoles y sin tortilla y ya se llenan, inclusive pueden tener náuseas, por esa saciedad temprana que les provoca la esplenomegalia. Y ahora, si ya nos brincamos a esa fase, es decir, un paciente ya muy avanzado, sí puede tener muchos síntomas, porque da anemia, obviamente, les comento, no funcionan sus neutrófilos, entonces, infección tras infección, neumonías, que inclusive esos son los que pueden llevar a la muerte al paciente y no la leucemia. ¿Sí? Muy bien. La otra era que algunas medidas para prevenir. Lamentablemente, no. En la leucemia no existe, a diferencia de cáncer de mama, cáncer de pulmón, cáncer de colon, es decir, disminución de la ingesta de grasas, no fumar y no comer carne asada, respectivamente. En las leucemias, y llámese cualquiera de las que mencionamos, las agudas, las crónicas, las linfoides o mieloides, no existe nada para prevenir. Porque son alteraciones puntuales, son mutaciones genéticas. Actualmente se está dando mucho pie a la epigenética. Ya ustedes han escuchado hablar de la epigenética, que es esas alteraciones como fosforilaciones o metilaciones de radicales en el DNA o en las citocinas. Es decir, no te altero la base del DNA, pero sí el que se replique o no se replique un gen. Eso es lo que hace la epigenética. Eso es lo que pudiera hacer tal vez actualmente, ¿no? Pero no hay nada para prevenir. La última sería, así como por ejemplo, la diabetes y en el caso del cáncer de mama, recomiendan a las generaciones de hijos y de personas relacionadas alrededor que se hagan análisis seguidos para prevenir, o bueno, dar un diagnóstico más temprano. Ok, sí. Muy bien, reformulo la pregunta, es decir, una vez que hay un paciente en la familia, hay algo que por herencia me diga que todos los demás tenemos que estar pendientes, no estrictamente, pero sí incrementa el riesgo. A lo mejor no le va a dar leucemia mieloide crónica, a lo mejor le da linfocítica crónica, o a lo mejor le da aguda, o a lo mejor solamente es un mielodisplásico, pero al menos alrededor de la misma
serie hematopoyética, sí puede haber alguna alteración. Estrictamente hablando, en un país donde debemos de tener toda la prevención, pues solo es hacerte tus chequeos anuales, ¿sí? Tus estudios de laboratorio, pero no existe, a diferencia de cáncer de mama, por ejemplo, en donde la abuela, la madre tiene, hay que buscar los genes, el BRCA1, el BRCA2, para ver si soy propenso a no tener cáncer de mama. Aquí no existe hacer una búsqueda de PCR para BCR-ABL a ver si la tengo. O sea, no sería lo primero que tendría que ser. Primero, biometrías hemáticas, que va dentro de los check-up que tenemos en los pacientes, ¿no? Pero sí pudiera tener un poquito predilección en la familia. ¿Sí? No sé si alguien tenga alguna otra pregunta. ¿No? Muy bien, pues muchas gracias por su atención. Bueno, le vamos a entregar una constancia de parte de la Universidad Autónoma de Coahuila, de la Facultad de Ciencias Químicas, al doctor Manuel Aguilar Rodríguez por su participación como ponente en el tema de leucemias crónicas, el primer vistazo desde el laboratorio en el segundo simposio de actualización en áreas químicas región noroeste, celebrando del 21 al 25 de noviembre del 2024 y llevado a cabo en la Facultad de Ciencias Químicas en la Universidad Autónoma de Coahuila. Gracias. Gracias.